¿Qué rol tiene la CBR en la sociedad peruana? En la sociedad peruana la CBR tiene un rol de carácter, a mi parecer, histórico, ¿no? Puesto que desde diferentes puntos de vista, o sea, desde un punto multidisciplinario, busca estudiar el fenómeno que fue el terrorismo, y no solamente desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista de los diferentes sectores sociales, puesto que la comisión estuvieron representados diversos actores sociales como los militares, los religiosos, la sociedad civil, las comunidades campesinas. Entonces cada uno ofrece su parte de esa historia, y lo que busca es eso, recopilar información, analizar por qué pasó. Entonces comprende una finalidad más que nada de entender esa historia que es incómoda para diversos sectores y poder tenerlo más aproximado a la verdad. ¿Y usted cree que es realmente necesario hasta el día de hoy que los estudiantes en etapa escolar y universitaria estén enterados de las recomendaciones de esta comisión? Sí, porque el problema es que el tema del terrorismo es un tema tan polémico que es un tema tabú. Entonces hay sectores de la sociedad que lo niegan, como son los militares, gente que cree en el fujimorismo, que fue el partido de gobierno en la época. Y sí, porque te da una opinión más que nada que intenta ser objetiva y que busca acercarse en datos a lo que pudo haber sido el terrorismo, ¿no? No lo que pudo, sino lo que fue. El problema del terrorismo es que fue un fenómeno tan grande, porque más que nada se da en el ámbito rural, que es muy complicado saber cuál fue su real magnitud, pero al menos sí dentro del informe final se da a entender que se puede saber lo que fue. Entonces el problema es que como ya se recopiló esta información, es necesaria que se enteren mi generación, ¿no? Que es una generación post-terrorismo, saber qué fue el terrorismo y en cuánto influye o ha influido hasta ahora en la sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo se asocia mucho a lo que es ser de izquierda, entonces eso es lo que deberías saber, separar los estudiantes. ¿De qué modo podrían exhibirse los temas tratados en la CBR? ¿En qué medios y tipo de programas? Más que, o sea, como sabemos, los medios en el Perú en su gran mayoría son privados. Solamente está el canal del Estado, Radio Nacional, y más que nada toda la infraestructura del Ministerio de Educación, o sea, a través de sus libros, de páginas web. Debería poder utilizarse a través de todos los soportes digitales, impresos. La televisión privada difícilmente que lo pueda adoptar, porque por lo general la televisión privada tiene un interés sobre el poder político, puesto que es un poder fáctico. Pero al menos el Estado, en su rol educacional, debería promoverlo en todos los aspectos, ¿no? A través de documentales, de páginas web que enseñen lo que es la CBR, porque leer un informe que tiene, creo, como 6 tomos para un estudiante no es tan fácil. Entonces los soportes digitales pueden ayudar a hacer más entendible este informe. ¿Usted cree que actualmente los medios de comunicación fomentan el conocimiento de este documento? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Es una etapa de la historia que ya se da por pasada, y en los medios de comunicación privados, o sea, no es interés, no tienen como la televisión
más que nada privada, tiene una finalidad de entretenimiento. Lo que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no tiene ninguna finalidad que se pueda hacer aprovechable para el servicio comercial. Entonces no se usa. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron al realizar el informe? Políticos, hay sectores de la sociedad civil que lo negaron totalmente, negaron que las Fuerzas Armadas también tuvieron un papel no solamente de pacificación, sino que también ellos mismos fueron perpetradores del terror, porque el problema fue que en esta paranoia y situación crítica que fue el terrorismo en las comunidades rurales, a la mínima duda de terrorismo se ejecutaba a las personas sin un juicio o sin estar en combate siquiera. Está mal en la calle. No importa, esto vuelve a ser editado. Así que, ¿cuáles fueron los obstáculos que se presentaron al realizar? No. ¿Qué recomendaciones darías para que los alumnos sepan más del tema? Los alumnos en general, académicos y escolares. Que se interesen, ¿no? Se interesen en lo que fue el Perú. El problema es que estos cursos de letras en la sociedad moderna que vivimos no son valorizados. O sea, los cursos de historia ahora no tienen la importancia que tuvieron antes en la currícula educativa. Ahora te quieren bombardear de matemáticas. Y está bien tener un conocimiento abstracto o lógico, que es la matemática y todas estas ciencias, pero el problema es que el hombre no solamente está para generar este tipo de conocimiento, sino también para reflexionar sobre lo que fue y sobre lo que fue en aspectos personales, en aspectos sociales. Entonces, lo que se recomienda es que las personas puedan de alguna forma... Ay, puta, me olvidé la pregunta. Ya, no importa. Vamos a las 7. ¿Qué trascendencia tiene este proyecto para la sociedad peruana? Una trascendencia grande, muy grande, porque es prácticamente una guerra, la última guerra que ha librado el Perú, ¿no? Como país, pese a que es una guerra entre peruanos. Una guerra civil. Entonces la trascendencia es mayor, es el último baño de sangre que ha sufrido el Perú. Y así como hay gente que hasta ahora se sigue acordando de la guerra con Ecuador, de la guerra con Chile, no se acuerdan o pasan por agua tibia toda esta carnicería. Y toda esa pérdida que hubo, económica, social, claro, y sobre todo la fragmentación social. Ha sido se vio un país desnudado. Claro, ese era un país, era casi un estado fallido, puesto que concretamente era una guerra civil entre peruanos en un país sumamente pobre como ha sido el Perú desde la época del gobierno militar, porque el terrorismo nace en la época del gobierno militar, claro, en Ayacucho, y de ahí con la crisis del belaundismo, más casi apocalipsis que fue el gobierno de García, los actores sociales estaban tan disgregados, la economía estaba tan... Claro, la economía estaba colapsada y los sectores tendían a una radicalización, y los alumnos universitarios, que fueron los primeros en creer en el terrorismo, eran alumnos universitarios de universidades públicas de origen muy humilde. Entonces abrazaban la idea del maoísmo como la única vía de salir de la pobreza, de esa situación de marginación en la cual vivían, y buscar una igualdad social. Claro, a través de las armas. Pero era paradójico, ¿no? Pero bueno, era su salida y era su forma y era su doctrina, su dogma. Claro, fue su dogma. Lo peor de todo es que fue un dogma casi religioso. Pues eso fue lo más difícil de combatir, que es un dogma, matar a alguien. ¡Gracias, gordo!